segunda Feria de la Salud, UME. Muy buen día tengan todos ustedes, a la audiencia que me está escuchando. Muy buenos días, tardes. Espero que se encuentren muy bien, que estén con toda la actitud, con el mejor de los entusiasmos para escuchar y aprender mucho el día de hoy. Me presento, mi nombre es Carlos Eduardo Méndez Santiago y soy licenciado en Pedagogía. Llevo 5 años ejerciendo la docencia en nivel básico y medio superior y he tomado diferentes diplomados en problemas de aprendizaje, talleres que están derivados con los problemas de aprendizaje, estrategias didácticas para las TICs, que son las tecnologías, plataformas y recursos gráficos que existen para compartir como estrategias dentro de un aula. Tengo 27 años, un poco joven, sin embargo, con bastante experiencia y al menos yo soy de las personas que siempre dice que siempre hay algo nuevo que aprender. Aún así seas una persona adulta, cada día se aprende algo nuevo. Una persona joven, mucho más que aprender. Entonces, siempre hay algo nuevo que conocer, que experimentar, que aprender. Y henos aquí el día de hoy. Yo voy a aprender mucho de ustedes y ustedes van a aprender mucho de mí. Así que espero de todo corazón que les sirva esta plática, esta pequeña conferencia y ponencia sobre las estrategias para niños y adolescentes para formar adultos responsables. Pues bien, como les comentó, yo tengo 27 años de edad. Actualmente soy docente en educación básica y trabajo en regularización para alumnos de bachillerato, secundaria y también nivel básico. Ofrezco consultoría para los que tienen problemas de aprendizaje en cuanto a problemas matemáticos, problemas de ortografía, de redacción, lectoescritura en general. Y pues dentro de mis hobbies lo que me encanta realizar pues es escuchar mucho música. La música es un relajante natural para cuando te sientes estresado, enojado, te sirve mucho. Y tocar un instrumento, a mí me encanta mucho tocar el piano y la guitarra eléctrica. En este caso me dedico más al bajo. Son mis hobbies. Y la lectura. Me encanta mucho leer las novelas de ciencia ficción. No sé si conozcan al autor Howard Lovecraft o H.P. Lovecraft, es más conocido de esta forma. Pues bueno, él se dedica a hacer novelas de ciencia ficción sobre monstruos, sobre dimensiones paralelas. Y libros que me enriquecen dentro de mi rama, libros sobre pedagogía y psicología. Pues bueno, para no hacerla muy larga, vamos a comenzar con nuestra pequeña conferencia. Como bien les comenté en un principio, tiene como título Estrategias para niños y adolescentes para formar adultos responsables. Algo que suena un poco complejo, ¿verdad? Algo que para la actualidad, en nuestro contexto actual, es algo muy complejo de poder llevar a cabo. Imagínense, actualmente tenemos pues muchas ventajas y desventajas. Ventajas tales como pues, las tecnologías, ¿verdad? Pero que esta funge como un arma de doble filo.
el hecho de que tenemos a nuestro alcance bastante información útil, pero ¿qué tanta de esa información es verídica, es real, me va a servir a mí como persona y más a los niños o adolescentes? Y tenemos también desventajas, como estamos en una época en la que estamos en pandemia, y esa pandemia pues ha afectado a todos los sectores. La educación ni se diga, se ha visto muy afectada porque las clases pues se han tomado de manera virtual y ha sido algo complejo para profesores. ¿Por qué razón? Porque nosotros no es que estuviésemos en una zona de confort, pero sí teníamos un modelo ya preestablecido de cómo enseñar, de cómo educar. Ahora tuvimos que adaptarnos a un modelo virtual y trasladar estas estrategias que nosotros ocupamos día a día en el aula para poder brindarles y formar a nuestros estudiantes. Sin embargo, pues se espera que dentro de poco podamos ocupar un modelo híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Trasladar tanto contenidos virtuales como contenidos presenciales, hacer una transversalización de nuestros contenidos para que los estudiantes aprendan desde casa o aprendan en el aula, que es lo que más extraña, poder trabajar con la persona directamente, interactuar, socializar, que esto pues ha afectado en gran mayoría a nuestros niños, los jóvenes. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tanto como los estudiantes y padres de familia que se involucran, para precisamente formar adultos responsables. Pues bueno, vamos al inicio. Que cuántos de nosotros aquí pues tienen hermanos, tienen familia como tal, en donde son papá, son mamá, tienen un rol como tal en el que tienen que educar a un hijo, a una hija, sea alguien pequeño, un bebé, un niño como tal, un rango de edad de 5 a 11 años, un adolescente de 12 años hasta los 17 o un joven adulto que ya está pues cerca de lograr la independencia, ¿no? De poder salir de casa para dedicarse a sus actividades. Pues bueno, a nosotros como personas ya adultas, responsables, y más a los padres, pues la mayoría no es que se queje, pero sí tiene gran dificultad para poder criar a los hijos o que estos les obedezcan. ¿A qué creen que se deba? ¿Creen que sea por el contexto, o sea, el lugar en donde radica? ¿Cree que sea por los recursos económicos, monetarios? ¿O por el tiempo de no poder estar con ellos en casa? Darle ese tiempo no de cantidad, sino de calidad. Y pues bueno, ¿cuál de estos factores será el que intervenga más para poder dar una buena educación a los hijos y sobre todo que estos tengan una formación adecuada para poder desempeñarse en un futuro sin ningún problema, ¿verdad? Encontrar algún trabajo, hacer que se dedique a lo que realmente le gusta y no únicamente por compromiso como tal órdenes y que ellos nada más las cumplan y las sigan como soldados. Imaginemos que pues a nuestros hijos les tenemos que dar la mejor educación a todos, siempre. O sea, imaginemos este contexto idóneo. Tenemos un buen recurso económico, tenemos un buen trabajo, tenemos tiempo suficiente para poder atender también a nuestro hijo o hija. Ahora aquí viene la pregunta principal. ¿Realmente puedo llevar a cabo esta labor de padre? ¿Realmente son estos los recursos los que me hacen ser padre?
o es el padre el que hace a los recursos, o sea, al diferente contexto de cómo me relaciono con mi hijo o hija? Pues bueno, nadie nace sabiendo ser padre, ni todólogo. Esto se adquiere a través de la experiencia. A lo largo de los años vas imitando modelos que te enseñan, dependiendo de tu contexto, lo que yo vea en casa, lo que yo aprenda en la escuela. Me ayuda a crear una conciencia de cómo yo debo de actuar como padre. Los medios de comunicación, por supuesto, que influyen mucho. Generan diferentes puntos de vista que pues hace que los padres tomen cierto modelo para cómo deben de actuar ante sus hijos o cómo deben de educarlos. Y todo padre lo va a hacer de la manera más idónea. Nadie va a decirte, ¿por qué criticas mi forma de educar a mi hijo o a mi hija? Estas palabras comunes que escuchamos, ¿y tú quién eres para juzgar lo que yo hago? No sabes el trabajo que me cuesta realmente o que me ha costado llegar hasta aquí para poder darle esta educación a mi hijo o a mi hija. Pues bueno, imagínense también nosotros como padres, como seres adultos y responsables, tenemos que ser los encargados de brindar la mejor educación, la mejor formación para quienes, para los que van a estar en un futuro y que a ellos les va a servir y lo van a aprovechar. Dentro de la educación para los hijos, pues qué hijo, imagínense, desea hacer tareas de responsabilidad en lugar de ponerse a jugar, ¿no? Es preferible que ellos estén en el iPad, en el celular o en la televisión, con tal de no molestar, porque los padres ya tienen un rol determinado. Tienen que irse al trabajo, más bien levantarse desde muy temprano para bañarse, preparar el lunch para los chicos, dejar todo en orden para que él se pueda vestir la ropa planchadita, bañarlo y dejarlo listo para que tome sus clases. Ahorita que estamos en modalidad virtual, pues se puede decir, no del todo cierto, pero se puede llegar a decir que facilitó algunos aspectos, pero los complicó en otros. El hecho de que ya es tomarlo en casa, pero si yo, como padre de familia, tengo un trabajo en el cual me exige estar de manera presencial, pues es doble el trabajo que tengo que hacer, de dejar todo listo, todo en orden y yo apurarme para acudir a mi trabajo y ser responsable. Entonces, muchas de las veces, pues dejo a mi hijo a cargo de otra persona, de un familiar o de una persona que no es un familiar y que se le paga por un servicio para hacerla de nana o de eh, profesor, incluso profesora, para darle este acompañamiento que requiere durante las horas de clase o durante las horas en las que estaré ausente como padre. Yo les hice una lista de sugerencias de cómo debemos formar a los hijos para hacerlos responsables. Tal vez lista menos, lista más que podamos tener en nuestras vidas. No digo que sea de la manera más idónea, sin embargo, son muchos puntos en los cuales se pueden llegar a rescatar bastante información importante, información que puede servir en algún momento. Tal vez sea tu caso o tal vez no sea tu caso, pero sí es necesario que pues escuches sobre estos puntos y te animes a aprender algo el día de hoy, algo que tal vez no te robe más que unos minutos de tu tiempo y puedas escuchar acerca de estos consejos. Todos queremos tener hijos responsables, ¿verdad? Hijos que apoyen en casa, que aprovechen lo que se les da en casa, como la escuela, la comida. Y todos queremos que el día de mañana lleguen a ser adultos que puedan valerse por sí mismos, que sean independientes, que no dependan de mamá o de papá, siendo ya unas personas mayores, que tengan una economía estable, al igual que una pareja estable.
Bueno, eso ya dependerá de cada uno de ellos. Sin embargo, es lo que todos buscan o todos buscamos, tener esa independencia social y económica para poder desempeñarse en el contexto en el que yo me encuentre. Pues uno de los principios que debemos de tener para tomar en cuenta hacia la educación de los hijos es la paciencia, esta virtud, este valor, ya que la paciencia pues es la madre de las virtudes, es la considero la madre de las virtudes. ¿Por qué razón? Porque para realizar cualquier tarea, cualquier actividad, es necesario un tiempo determinado para adaptarse a lo que nosotros llamamos resiliencia, el poder adaptarnos ante cualquier contexto. Y al generar hábitos, los hábitos requieren de una perseverancia y de una paciencia, de una dinámica en la cual yo me instaure con mi hijo, con mi hija, para poder generar un buen hábito. Si yo quiero que mi hijo aprenda a leer, no lo va a hacer de la noche a la mañana. En un determinado tiempo tiene que aprender las leyes gramaticales, la pronunciación de cada fonema, cada letra o cada palabra para construir sílabas y poder generar oraciones para tener una adecuada lectura. He aquí con los hábitos. Si yo quiero que mi hijo se lave los dientes todos los días, ¿qué debo de hacer? Pues debo de dar un seguimiento, un acompañamiento. Debo de mostrarme ante él o ella para yo reflejarle lo que quiero que haga. Muchos de los niños, o la gran mayoría, aprende por imitación. ¿Qué significa esto? Que yo soy el ejemplo a seguir de mi hijo o de mi hija. Pero si quiero las cosas a corto plazo, que aprenda a vestirse, que aprenda a amarrarse los zapatos, atarse las agujetas de los zapatos, a que deje los trastes en su lugar después de comer, a que coloque la ropa en el cesto, porque la mayoría de las veces pues ya vemos que cuesta mucho que tiendan la cama o que dejen la ropa sucia en el cesto que corresponde. Pues bueno, se le debe de dar una educación, una instauración de hábitos, o sea, tener paciencia para poder crear ese hábito en el niño o en la niña. Tiene que ser algo constante, día tras día, tener que enseñar. Vas a tener que tomar de esta forma las sábanas para poder tender la cama de manera adecuada. Vas a tomar la agujeta 1 y la vas a entrelazar con la agujeta 2 para hacer un buen nudo en tu zapato. Vas a ir de cualquier lugar, vas a quitarte la ropa y colocarte tu ropa de casa o pijama, y la ropa sucia la vas a colocar en el cesto de ropa sucia. Día tras día, día 1, día 2, día 3, día 4. Así hasta que veas que ya no es necesario, que ya no va a ser necesario que ocupe acompañamiento, que necesite ese acompañamiento tuyo. Y bueno, es muy importante siempre estar atento a cualquier duda. Mamá, papá, yo no sé cómo realizar esta actividad, por favor, ¿me puedes explicar nuevamente? De acuerdo, se puede hacer. Tener esta paciencia para cómo yo también genero un buen hábito y seguridad, que es lo más importante, ya que si yo lo regaño por no hacer las cosas bien, lo único que voy a hacer es causarle temor y generarle inseguridades. La primera es que ya no me pregunte cuando tenga dudas y que mejor acuda a una persona distinta en lugar de tener la confianza a mí, que soy su padre o su madre. Y la otra, pues es que ya no le van a dar ánimos de querer apoyar. Aún así, tenga un día la proactitud o proactividad de querer lavar los trastes, déjalo que los lave.
No importa que le quede comida al final o que no los haya tallado bien con la esponja. Lo importante es que está esta actitud, esta proactividad de su parte. Y bueno, tú ya sabrás, acercándote a él, de qué manera enseñarlo, de qué manera te gusta que se hagan las cosas. Le estás dando una conciencia adecuada de cómo realizar esa actividad. Es muy importante generar este vínculo de confianza con tu hijo o hija. Y bueno, otro punto es que muchas de las veces cuando quieres estar con tu hijo o tu hija, pero tiene una actividad que hacer, tiene sus deberes, pues este dice, ay, no quiero, me molesta, hace los típicos gestos de, sí, mamá, sí, papá, ya voy. A todos nos ha pasado. En algún momento, siendo un niño, lo llegué a hacer, o como adulto, en algún momento en mi trabajo, es como de, otra vez tú, con lo que me vas a pedir, ya sé que lo tengo que realizar. Es algo normal, pero también hay que buscar formas y estrategias de cómo acercarnos para pedirles que hagan algo. Es ahí la inteligencia de nosotros como adultos para poder llegar hacia nuestros hijos o hijas y decirles, ok, te toca hacer esta responsabilidad, te toca hacer esta tarea, este hábito. Puedes llevarlo a cabo de manera sencilla. ¿Cómo? Pues bueno, cuando termines de jugar, cuando termines de comer, antes de que te vayas a dormir, por favor, tienes que realizar esta actividad, ya que es parte de tu formación. Buscar la forma en cómo yo entablar un diálogo para que sea una comunicación directa y no tengan que llegar a los gestos, a los regaños o a obligarlo directamente y sin gritar sobre todo. No quiero llegar a la parte del condicionamiento, porque no es necesario condicionar a una persona para que haga algo. O sea, si tú te pones a barrer la casa, te voy a comprar un dulce o un juguete. No, 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 no. No caigamos en este juego porque luego creamos pequeñas criaturas que se vuelven dependientes de que si no les dan algo a cambio, simplemente no lo van a llevar a cabo. Entonces es mejor hablar de manera adecuada, entablar un diálogo, una negociación. Ok, tú tienes durante el día de hoy que hacer estas actividades, pero también tienes estas responsabilidades y tienes libertad o el derecho de poder también hacer estos juegos, estas dinámicas. Dime, ¿cómo te gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para llevarlas a cabo? Y es aquí en donde tú vas a entablar este diálogo. A ver, te quiero escuchar, darle la oportunidad para que también exprese sus emociones y diga, bueno, a mí me parece adecuado que podríamos realizarlo de esta forma. Primero me pongo a jugar y después hago las responsabilidades. Escucharlo no tiene nada de malo. Y de ahí yo poder brindar una opinión o una sugerencia más idónea. Bueno, me parece muy buena tu observación y opinión. Sin embargo, me gustaría decirte que también es bueno que también cumplas con tus responsabilidades primero y así podrás disfrutar más amenamente de tu juego. Estás llegando a una parte en la que tú estás dialogando y negociando a la vez, sin llegar a gritar o sin llegar a obligar. Y como bien ya les había comentado hace un momento, pues los niños aprenden por imitación, la mayoría lo hacemos de esta forma cuando estamos en esta etapa. ¿Qué sucede? Que si mi hijo o mi hija me ve gritando o ve que hago las cosas botándolas de mala gana, lo va a tomar como algo normal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado las cosas que observa de nosotros, la forma en la que hablamos y nos dirigimos, cómo lo hacemos, ya que ellos son pequeñas esponjas que están absorbiendo todo lo que está a su alrededor. Hay niños que son muy listos y que tienen habilidades muy diferentes, muy especiales, en las que pueden estar haciendo una actividad
pero pueden también estar prestando atención a lo que hay a su alrededor. Como dicen por ahí, tienen un ojo al gato y otro al garabato. Son muy listos, entonces hay que tomar en cuenta eso. Jamás subestimemos a los niños ni a los adolescentes, porque ellos saben lo que hacen. Y pasa lo que comúnmente llamamos que toman la medida. Bueno, yo ya vi cómo mi mamá, mi papá se está comportando. Si yo me comporto de esta forma, también voy a obtener algo a cambio. Y es aquí donde viene la mala imitación, los malos hábitos de cómo pedir las cosas cuando las necesito. Entonces, es otro de los aspectos que se debe de cuidar y tomar en cuenta para tener una buena formación en un niño o en un adolescente. Un punto muy importante para cuando llegan a la adolescencia es que la base de toda la educación, siempre les he comentado a las personas que están a mi alrededor, compañeros maestros, colegas, he entablado otras charlas con psicólogos, con pedagogos, que la base o el pilar de toda la educación siempre va a ser la niñez, o sea, de los 3 años hasta los 11 años. Una persona como papá, mamá, tiene hasta esa edad o ese rango de edad para darle buenos cimientos a los niños. O sea, darles una buena educación. ¿Y a qué me refiero con buena educación? No es que yo lo inscriba en una escuela particular o que él tenga los mejores maestros, sino que en casa observe un modelo adecuado de comportamiento en donde exista diálogo, en donde exista la empatía, en donde exista la negociación y sobre todo que sean escuchados y atendidos. Créanme que con este pilar más el de la escuela estarás generando un pequeño ser que sea seguro de lo que piensa, seguro de lo que quiere exponer y seguro de lo que es como persona. Y evitaremos esta parte de la adolescencia problemática, ¿verdad? En donde pues tenemos el resultado de que de diferentes combinaciones, tanto hormonales como muchas dudas cognitivas. Y todo esto va a intervenir de la dinámica que tú lleves como familia. De aquí se desenlazan estos 3 puntos. Procura crear un vínculo sano con tu hijo. Efectivamente, ¿a qué se refiere con un vínculo sano? Se refiere a que, como les había dicho hace rato, anteriormente, no es tiempo de cantidad, sino es tiempo de calidad. Ok, yo tengo que salir a trabajar, me ausento durante 8 horas de la casa y pues mi hijo, mi hija se queda a cargo de tal vez sus abuelos, tal vez alguna tía, algún tío, algún familiar o a alguien por quien le pagues para que haga este servicio. Y cuando llego como papá, como adulto, como responsable, pues sé que estoy cansado, sé que yo también estoy agotado por tener un día lleno de actividades, estresante, más si el jefe o la jefa pues me regañó, si no he terminado todos mis pendientes, si estoy atrasado en algún trabajo, si tengo proyectos por qué realizar. Se entiende esta parte en la que pues también como adulto tienes ya una dinámica, un estrés, una carga laboral y familiar, pero no por ello vas a desahogar esta carga con tu hijo o hija. Al contrario, que esto también te sirva a ti como adulto para poder desfogar y soltarte o desprenderte de esas actividades. Yo sé que no se pueden olvidar, sé que las tienes presentes porque las tienes que realizar. Sin embargo, es necesario que tú ocupes ese tiempo y sea algo idóneo en la que tu hijo y tú tengan este vínculo. ¿Cómo te fue? Una simple pregunta hace la diferencia. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Aprendiste algo nuevo? Esas preguntas van a ayudar a entablar
un vínculo de comunicación y de confianza. Y aquí como se abre el panorama para poder guiarlo de manera adecuada. Se abre la confianza, el respeto, y estos, al igual que los buenos hábitos, son el pilar fundamental para poder tener una buena formación. Como docente lo he visto. Varios de mis estudiantes en los diferentes ciclos escolares que he trabajado con ellos, créanme, sean adolescentes o niños, me buscan para platicar, simplemente para dialogar, independientemente de las actividades académicas. Oiga, profesor, fíjese que esto realicé el fin de semana, me fui de viaje con mi papá, con mi mamá, salí a pasar en bicicleta, caminé por el parque, vi una película. Este vínculo de comunicación por contar lo que sucede en el día, de sus actividades relevantes. Créanme que para ellos eso es lo más importante y se le debe dar como tal la importancia. No mencionar lo típico de, ay, me estés molestando, toma el celular o vete a hacer otra cosa, vengo muy cansado, estoy ocupado, por favor. ¿Y qué sucede con el niño o la niña? Decae el ánimo, ¿verdad? Y no te sientes escuchado, no te sientes que seas importante. Entonces, hay que hacer estas preguntas que marcan la diferencia. Es muy importante realmente entablar este vínculo para no después que yo quiera que me tenga confianza cuando sea un adolescente y decirme, oye, ¿tienes novio, tienes novia? ¿Te interesa algún niño? Ya va a ser muy difícil para que realmente se abra contigo y pueda platicarte sobre las cosas que te suceden o que le sucede en ese momento. Otro punto muy importante es que conforme va creciendo, se le debe de dar autonomía, se le deben delegar más responsabilidades, claro, de manera dosificada. O sea que no voy a asignarle tareas que estén fuera de sus capacidades o que sé que no va a poder cumplir. Esto va siendo de manera progresiva. Conforme va creciendo y conforme va terminando actividades sencillas, yo voy a ir aumentando el grado de dificultad. También no voy a dejar muchas tareas que no pueda resolver. A veces con las tareas de levantar tu cama, asear tu cuarto, ordenar tus juguetes, limpiar tus zapatos, hacer tu tarea de la escuela. Esto es lo primordial que debe de aprender para poder generar buenos hábitos y tener una autonomía adecuada. Que no tenga que depender de mamá o esperar a que mamá o papá llegue a tender la cama, que le limpie los zapatos, que acomode la ropa en su lugar. No. Si yo, como mencionaba en puntos anteriores, genero estos hábitos que sí me va a costar un mes de trabajo, pues bueno, cuando ya llegue a cierta edad, ya no va a ser necesario cargar con el hijo o la hija para que lo haga. Simplemente lo va a realizar porque es un acto de voluntad propia y de autonomía. ¿Cómo debemos de hacer? Con firmeza, no con autoritarismo. Hay una gran diferencia entre el autoritarismo y la firmeza. El autoritarismo es tienes que hacerlo y no te estoy preguntando si quieres hacerlo. Y la firmeza es tu responsabilidad y tu deber realizarlo, porque es parte de tus actividades del día. He aquí la gran diferencia en cómo se lo pido y cómo quiero que lo realice. De lo contrario, ¿qué haremos? Pues observaremos lo que está en la imagen, crear hijos que, otra vez, no quiero, o que le cueste trabajo seguir indicaciones, ¿verdad? Y cuando
con estas actividades, ¿qué debemos hacer? Premiar. Y premiar no significa comprar regalos. Premiar significa hasta una palmada en el hombro hace la diferencia. Muy bien, muchacho. Muy bien, hijo. Muy bien, hija. Buscar palabras que también generen satisfacción. Magnífico. Eres muy entusiasta. Maravilloso cómo has hecho este trabajo. Excelente. Te felicito y reconozco por cómo tú te has desempeñado en estos días. Has generado un buen comportamiento. Las palabras ayudan mucho a fortalecer la seguridad del niño o la niña y confianza en sí. ¿Cómo me estoy desempeñando? ¿Cómo realizo mis actividades? Pero esto, como bien les he mencionado, se logra con el paso de los días, semanas o incluso meses. ¿Y desde cuándo se debe de realizar? Desde la niñez, para que yo ya no batalle con ello en la adolescencia y menos cuando sea un joven adulto. Y aquí, si viene la otra parte también en la que tú puedes premiar a un niño o a una niña adolescente, aparte de los elogios, que son estas palabras que te acabé de mencionar, puedes también darle un rol protagónico dentro del hogar. ¿Qué quieres que comamos el viernes? ¿O a qué restaurante te gustaría que fuéramos todos? Vamos al cine y nos gustaría que tú eligieras película para que veamos en familia. Estás haciéndolo ser alguien importante, lo estás tomando en cuenta y lo estás premiando a la vez. Y créeme que la satisfacción para ellos es enorme, es gratificante, porque se siente parte funcional y miembro activo de un rol que es la familia. Muy importante, demostrarles que los quieres, demuéstrales que los quieres. ¿De qué manera? Bueno, tal vez si soy un papá que no está acostumbrado a decírselo en palabras como te quiero mucho, te amo, hija, o llegar a dar abrazos, que es lo más común que podemos hacer, también se puede demostrar de diferentes aspectos, escuchándolos, lo que les comentaba, haciendo sus actividades favoritas. Vamos a jugar fútbol, vamos a jugar videojuegos, interesarte por lo que a ellos les interesa. ¿Qué cantante te gusta? Mira, te traje el nuevo álbum de Maroon 5. Te traje esta película de Los Vengadores en Blu-ray para que la tengas en alta calidad. Vente, vamos, compré un balón de fútbol, vamos a practicar allá afuera en la cancha. ¿Sabes qué? Te traje un bastidor, un lienzo, para que tú puedas practicar pintura. Te compré un instrumento. O llegar a casa. Ven, vamos a platicar, cuéntame, ¿cómo te sientes? Es una de las formas, o varias de las formas en las que puedes demostrar tu cariño hacia el niño o la niña, y no nada más con el abrazo. Claro, siempre va a funcionar eso, pero siempre hay diferentes alternativas para poder desempeñarte. A esto se le conoce como atención positiva. Pasar tiempo con ellos, como les comentaba, demostrarles que te importa lo que a ellos les importa, sus intereses. No decir, ¿te gusta la música? ¿Y qué quieres ser de grande? Pues a mí me gustaría ser músico. Y el típico, te vas a morir de hambre, no vas a ganar nada con esa carrera. Un tache completamente, no puedes hacer eso. Si tú quieres, lo que quieres es demostrar afecto, es demostrar interés, que te importa,
Lo que debes de hacer entonces es fomentar esta seguridad. Muy bien, qué bueno que te gusta la música. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Cantante o tocar algún instrumento? Y es ahí donde él se va a dar cuenta o ella que te importa lo que a él o a ella le importa. Y estás demostrando el cariño, la atención, resaltando sus cualidades, sus sentimientos. Uy, llegamos a un punto en el que pues es un tabú para muchos por el contexto en el que nosotros nos encontramos. Sabemos que México pues tiene diferentes pensamientos, diferentes costumbres, tradiciones, y dependiendo del contexto pues es donde nosotros podemos llegar a tener diferentes dificultades, y más para hablar sobre este tema. Esperemos que no sea su caso. Sin embargo, hablar de sexo tiene que dejar de ser algo malo o un tabú. Hablar de sexo es algo que yo puedo prevenir. Imagínense si los papás tuviéramos la confianza suficiente, el diálogo para poder hablar directamente con nuestros hijos sobre este tema. ¿Cuántos embarazos no deseados se podrían evitar? La educación que se le debe de brindar al hijo o a la hija debe de ser adecuada. Como profesor en alguna ocasión me ha tocado enseñar a primaria, y en quinto grado de primaria ya se habla sobre el sexo, se habla sobre la fecundación, se habla ya sobre las enfermedades de transmisión sexual y se habla sobre los métodos anticonceptivos. Y muchos de mis papás veían en esa época: no, profe, ¿cómo les va a enseñar eso a los hijos? Están muy pequeños, son muy chicos. Y yo les comentaba, yo creo que es mejor a una edad temprana que ellos estén informados. Y si existe un vínculo de comunicación entre su hijo y yo, su hijo y usted, vamos a fortalecer esta confianza para que ellos puedan hablar sobre este tema sin ningún problema. Así que hablar de sexo a una temprana edad no es malo. Lo inadecuado es qué información tú le estás ofreciendo para que este no se corrompa, o sea, información cruzada. Y es preferible que lo escuche de tu parte, a que lo escuche de un amigo o a que lo escuche de una persona completamente ajena a él. Yo siempre he comentado que si se habla de sexo desde una edad temprana, como en este caso que fue quinto grado de primaria, pues darle la información que requiere, no de más. Claro, yo le voy a hablar sobre los métodos anticonceptivos, sobre el desarrollo de su cuerpo. Yo le voy a hablar acerca del proceso de fecundación, mas no le voy a decir cómo tiene que realizarlo. Únicamente le voy a dar la información que su mente logra comprender en ese momento. Al yo darle información de más, estaré despertando su curiosidad. ¿Por qué más quiere saber? ¿Qué más quiere aprender? Cuando la información debe de ser dosificada y progresiva. O sea, conforme va creciendo, se le va a ir dando mayor información acerca del sexo, acerca de lo que necesita aprender en ese momento y cómo lo debe de aprender. Esta es la base fundamental de cómo educar a nuestros hijos sobre el sexo. Y más que yo sentir la pena de hablar sobre él, créame que el problema entonces sería yo y no el niño o la niña, porque el niño o la niña tiene el entusiasmo de aprender y quiere saber o tiene dudas sobre lo que es. Entonces yo debo de eliminarme estas telarañas de la mente para poder tratar de resolver dudas. Y si yo, como papá o como mamá, desconozco por mi contexto sobre cómo hablar del sexo, puedo acudir con un especialista y él se va a encargar de ayudarme a hablar con mi hijo o con mi hija, de guiarlo para darle la información correcta.
y no estar esparciendo u obteniendo la información de medios de comunicación como el Internet, que pues están muy corrompidos o que no son 100% verídicos. Yo creo que aquí es donde debes de buscar la forma de cómo acercarte a tu hijo o a tu hija para hablar del sexo de manera adecuada. Es algo muy normal, por supuesto. Así que esa es la base fundamental para poder hablar sobre el sexo con tu hijo o hija. Muy importante, no presionarlos. ¿A qué me refiero con esto? En cualquier actividad que haga, si tú lo inscribiste en un curso de natación, en un curso de música, si tú estás trabajando con ellos en la escuela y les exiges 10, 9, que es lo que sucede con la mayoría de casos que he visto como profesor, como docente, que hay, más que el niño o la niña, el padre es el que le importa la calificación, que si es un 10 en la boleta, importa mucho la calificación. ¿De cuándo acá yo voy a hacer una calificación andante? Un 10 no va a asegurarte el éxito, así como un 6 no te va a dar el fracaso. Solo es un número. Aquí lo que importa es el desarrollo integral. ¿Y cómo voy a generar un correcto y adecuado desarrollo integral? No presionándolo, escuchándolo. Pero no confundamos no presionar con libertinaje o libertad con libertinaje. Porque claro, tiene derechos y tiene obligaciones. Y dentro de sus obligaciones está cumplir con sus tareas. Así que el no presionar no significa que también se la pueda pasar sin hacer nada, sin estudiar o sin hacer algo de provecho, como decimos, ¿no? Entonces, podríamos enfocarnos ¿a qué? A entablar una adecuada rutina, un horario de hábitos en la cual pueda establecerse su bitácora de actividades por realizar. ¿Podemos ocupar una agenda? Por supuesto. Estoy instaurando un hábito en el cual tiene que cargar una libreta o una agenda para ordenar las actividades que tiene que hacer día con día. Marcar las que ya haya hecho y las que les falta por realizar. Y de esta forma, mato 2 pájaros de un tiro. Instauro un hábito y no lo presiono. Él solito tiene que saber administrar su tiempo porque va a contrastarse o va a llegarse a dar cuenta de qué es lo que sucede si no hace las actividades en tiempo y forma. Se le van a acumular y ¿qué va a pasar? Pues ya no va a saber después qué hacer o va a sentir la presión de él mismo, ya no de ti como papá, sino de él por no haber cumplido con sus actividades a tiempo. Y aquí muy importante, debo de respetar su individualidad de qué es lo que sí quiere hacer y que no puede hacer. Porque si mi hijo, por más que le echa ganas, por más que estudia, por más que se esfuerza, pero de plano no se le da poder sacar un 10 en tal materia, pues tampoco hacerlo sentir mal. Debo de fortalecer esta parte que si es un 8 es porque es un 8 bien ganado, que él se esforzó y que viene de su parte. Si es un 7 o un 6, es porque ese 7 o ese 6 él se lo ganó con su esfuerzo. Mantenernos al tanto de las actividades que hay en Internet. Bueno, este es un tema muy amplio, al igual que el del sexo. Para resumírselos, debemos de tomar en cuenta de qué es lo que hace mi hijo o mi hija cuando está en Internet. ¿Qué es lo que está navegando? ¿Qué consulta? ¿A qué página se mete? Si lo ocupa únicamente para tareas, como un hábito de responsabilidad o como una distracción para jugar videojuegos o para convivir con otras personas. El Internet es un universo vasto de diferentes herramientas en las cuales pues se tiene la seguridad y la certeza de que todo lo que se encuentra ahí puede llegar a afectar en algún momento al niño o a la niña o incluso a un adulto,
si no se sabe guiar de manera adecuada su navegación. Para ello existen muchos filtros. El modo parental, ¿qué significa esto? Que es un bloqueo de parte de mamá o de papá que administra qué es lo que tú puedes o qué es lo que el niño o la niña puede ver, consultar, navegar. Si lo único que quieres es que escuche música, pues únicamente tendrá el acceso a la música, que es muy recomendable para todos, por supuesto. Eso sería lo idóneo, que aquel niño o niña que tenga computadora en casa tenga un bloqueo parental, o tú como papá guiarlo o supervisar qué actividades hace en Internet a través del historial de su navegador. Ahí puedo darme cuenta qué está haciendo, y no es porque yo quiera chismosear, sino que me estoy interesando como papá para protegerlo de muchos peligros que hay en el Internet. Estas redes sociales como Facebook, Instagram, en la cual pues siguen a personas que no conocen y que pueden llegar a contactar en su momento y que bajo engaños pueden llegar a caer en las redes negativas o malas y salir lastimados. Pero todo esto, ¿cómo se logra? Pues con la buena guía o supervisión de mamá o de papá. Y pues bueno, me gustaría poder extenderme más, hablar sobre muchos temas, pero pues hasta aquí ha llegado esta conferencia, y recordarles que pues bueno, son consejos que desde mi punto de vista como pedagogo, educador, como parte de psicología que tengo también como formador y como persona, puedo yo brindarles. Por supuesto que puedo llegar a extenderme más y brindar más consejos útiles, claro que sí. Pero aquí cabe recalcar que el diálogo, la empatía y la comprensión van a ser la base de toda formación y de una buena comunicación, y más hablando de los hijos. Nosotros y ustedes como padres tienen la responsabilidad de tener una buena guía, de formar individuos para que no después se estén quejando o sean personas irresponsables o mediocres, perdón por la palabra, pero significa que hagan las cosas a medias o que tengan que depender de ustedes mucho tiempo allá en el futuro. De ustedes depende dar una buena formación, estableciendo al principio un buen diálogo, una empatía y una comunicación. De esta forma, yo podré trabajar de manera adecuada con mi hijo o con mi hija. El escuchar hace mucho la diferencia. Interésate por él o por ella. Platiquen, sea poco tiempo o mucho, pero háganlo de corazón y de calidad. Y verán que los cambios se van a ir dando poco a poco. De mi parte es todo. Agradezco a la audiencia que me está escuchando. Voy a dejar en el chat mis redes sociales para que me empiecen a seguir por si a alguno le interesa. También brindo consultas de manera particular, que yo pueda acudir a sus casas o que ustedes puedan acudir a mi consultorio. Mi consultorio lo tengo en Colonia Reforma. Les pasaré también la dirección a través del chat para que puedan consultar por si tienen alguna duda, si necesitan que alguno de sus hijos acuda o quiera acudir conmigo. Mi teléfono celular es 951-118-1695 y con mucho gusto, si me desean mandar un mensaje en privado, una llamadita, no cobro por esa llamada, puedo atenderlos con mucho gusto, ya sea de manera particular, que yo vaya a sus casas o que ustedes acudan a mi consultorio. Y los costos son accesibles. Créanme que en lo que yo pueda apoyar, ya sea alguna regularización, alguna consulta con algún problema de aprendizaje, problema de lenguaje, lectoescritura, con mucho gusto estoy para apoyarlos. Me pueden buscar en Facebook como Carlos Santiago. Mi número de teléfono ya se los dejé. Y pues de mi parte ha sido todo. Agradezco a la audiencia y agradezco a la escuela que me hizo el gran honor y la invitación de poder estar aquí con ustedes y platicarles sobre este tema tan importante. Muchas gracias y buen día.